mi nombre es Rebeca Emanuel, gracias por acompañarme en otro video. Hoy es un gusto para mí presentarles a mi papá, Joel Emanuel. Mi papá es pastor y es papá de 4. Si vieron el video con mi mamá, ya saben que entonces tiene 4 hijos, 3 casados y una adolescente. Y aunque esto es dedicado a las mamás, pues no podría haber madres sin padres. Y es que necesitamos a los padres en el hogar porque ellos son los que guían a la familia, ellos son el sacerdote del hogar y el Señor los usa a ellos para guiarnos, para enseñarnos. No solo proveen en lo económico, sino que también proveen en lo espiritual, proveen dirección, proveen amor, fortaleza. Entonces es fundamental el papel de un padre y nosotras las madres, las esposas, tenemos mucho que aprender de ellos. Así que hoy traje a mi papá para hacerle ciertas preguntas. Vamos a dejar que él nos salude. Hola, siempre es un gusto ser entrevistado para dar consejos y que la gloria de Dios se vea en cada familia, en cada hogar. Es una bendición poder servirles con el consejo y pues ser entrevistado por tu hija es algo que no lo paga Visa y Mastercard y es una bendición poder estar con ella y compartir este tiempo que ojalá sirva de edificación y de bendición para sus vidas. Es el propósito de esta entrevista, que sea de mucha bendición para ustedes. Lo que ha servido para nosotros en nuestra vida matrimonial y familiar y ministerial y profesional, también pueda servir para todos ustedes. Pues justamente, papi, quiero que nos hables de ese tema, porque para mí tu segundo nombre es equilibrio. Y es que tú has mostrado en tu vida tener mucho equilibrio en todas las áreas en las que te desenvuelves y has sabido llevar a la cima llegar a la cima en tu ámbito familiar, en tu ámbito profesional, ministerial. Entonces no es que llegaste a la cima de la montaña y dejaste en el camino a la familia, como hemos visto que ha sucedido en otros casos, o dejaste el ministerio en el camino y llegaste a la cima en el área profesional, sino que supiste subir con todos. Entonces, ¿cómo hiciste para tener ese equilibrio en todas las áreas? No fue una tarea fácil porque realmente uno cuando está joven tiene muchos errores, carece de la experiencia, de la madurez, tener hijos pequeños y cantidad de hijos pequeños también te atribula la vida, las responsabilidades y todas estas cosas, ¿no? Pero sí me ayudó mucho, o a mi esposa y a mí nos ayudó mucho los libros de autoayuda, de crecimiento cristiano, que nos fortalecieron en la fe y además de eso nos dieron herramientas para aplicar en nuestra vida. Ahora que tú mencionabas lo de la cima, ¿no? Aunque no he llegado a la cima, voy a llegar a la cima cuando venga nuestro Señor Jesucristo y nos busque, esa es nuestra cima, pero ir camino a la cima es un libro que me ayudó mucho a pensar, ¿no? De cómo llegar a esa cima, pero completo, con la familia, con el ministerio y con tu vida profesional de una mejor manera y que seas efectivo en esas 3 áreas, ¿no? Y ser efectiva en las 3 áreas requiere de invertirle tiempo, ¿no? Algunas personas invierten más tiempo en la profesión que en la familia, o viceversa. Algunos invierten más tiempo en la familia que en la profesión, y entonces una se eleva más que la otra. Pero, ¿qué tal si esa vida profesional donde tanto nos esforzamos, también lo hacemos con nuestra familia, también lo hacemos en el ministerio? Cuando hablo de ministerio, hablo del servicio a Dios, ¿no? Entonces, encauzarnos en ese servicio, en ese trabajo, para rendir mejor en todas las áreas, porque a veces parece que
las personas se afanan o se preocupan por crecer más en un aspecto o en un área de su vida que en otro, ¿no? Y qué tal si pues pensamos en que también debemos crecer como profesionales, pero también crecer en la familia, pero también crecer en el servicio a Dios, ¿no? Es un reto que me brindó la lectura de estos libros y decidí aplicarlo y dedicarle tiempo, ¿no? Aquí estoy hoy visitándote y visitando a mi nieta porque para mí mi familia es importante, porque le dedico tiempo a mi familia, porque quiero que mi familia esté feliz y si yo puedo sembrar algo para esa felicidad, bueno, aquí estoy. Gracias. Y como pastor, ya tienes muchos años siendo pastor, pero yo como hija nunca me sentí de lado, nunca me sentí que el trabajo en la iglesia fuese más importante que el trabajo en la casa. Nunca, aún en momentos de presión o en momentos de muchas actividades en la iglesia, sentí que nosotros fuéramos un estorbo, ni siempre fuimos una prioridad. Entonces, aún manteniendo el trabajo en la iglesia y sirviendo todo el tiempo y dedicándole tiempo cada fin de semana para prepararte para predicar, cada tanto para hacer una actividad en la comunidad, para hacer una actividad especial en la iglesia, aún así había tiempo para la familia. Entonces, ¿cómo supiste llevar las dos cosas? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice la Biblia, ¿no? Y pues amar a Dios primeramente, amar a Dios ante todas las cosas, amarlo primeramente a Él, nos va a permitir tener un amor sincero, verdadero, puro, genuino a los demás, ¿no? Y es lo que no hemos entendido en ese principio bíblico que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza, y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios con toda nuestra fuerza, ¿no? Entonces, bueno, eso me permitió a mí amar a mi familia con todas mis fuerzas también, así como amo al Señor, amo a mi familia, amo lo que hago, pues hacerlo como para el Señor, todas las cosas como nos lo recomiendan en la palabra de Dios, ¿no? Hacerlo como para el Señor. Entonces, buscar y amar a mi esposa, no como el enfoque de un matrimonio más, sino que es mi esposa, Dios me la ha entregado, la tengo que cuidar, la tengo que proteger, la tengo que amar, y la recomendación que me da la Biblia es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Casi nada, pues. Entonces, es algo que me llama la atención y entre más lo estudio, más me siento deudor de que no he brindado ese amor, ¿no? Y brindárselo a mis hijos también de alguna manera u otra, pues da buenos resultados para la comunión, la unidad familiar, respetar ese aspecto, esa área de la vida donde uno le dedica tiempo al matrimonio, uno le dedica tiempo a los hijos, la educación, el salir con ellos, el brindarle la atención que necesitan. Esto ha sido de verdad que una enseñanza año tras año, ¿no? Todavía sigo aprendiendo de los hijos ya casados, criando hijos, y pues sigo tratando de enseñarles, amarles y ayudarles en lo que más pueda. Pero sí, por mucho tiempo fue como un tanto difícil el ministerio, la familia y tu profesión, ¿no? Entonces, vincular estos tres para que seas feliz es una tarea ardua, pero que da muy buenos resultados. Y como dijiste, parte de lo que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio de poder hacerlo bien para mi Señor Jesucristo en el ministerio, pero también poderlo hacer bien para mi familia, poderlo hacer bien
en mi profesión con la que voy a traerle los recursos que necesita mi familia para su existencia. Entonces poder trabajar en cada uno de sus fundamentos, poco a poco, como la hormiguita, ¿no? Paso a paso, día a día, hacer algo en función del crecimiento del ministerio, de la familia, de la profesión, trae muy buenos resultados. Lo he aplicado por muchos años y de verdad que he visto sus beneficios, los sigo viendo y por eso lo recomiendo, pues, lo recomiendo. Dedícale tiempo a tu profesión. Si te gusta mucho trabajar, sí, dedícale tiempo, pero solamente la reflexión, ¿no? Si lo haces así con tu profesión, ¿qué tal? Y te invito a ello. Si lo haces también así con tu familia, con la misma pasión y la misma intensidad, si lo haces así para servirle al Señor también en el ministerio o en la iglesia o en lo que Dios te ha puesto a trabajar, también dedicarle esa misma pasión, ¿no? Y vas a ver los resultados, vas a ver los frutos. O sea que tuviste que decirle que no a veces a ciertas actividades o ciertos compromisos afuera para podernos decir que sí a nosotros. Porque yo recuerdo que si había una actividad en el colegio del Día del Padre, ahí tú estabas representándome como mi papá. O sea, siempre estuviste. Y es que si hubieses dicho que sí afuera, nos hubieses dicho que no a nosotros y no hubieses estado en esas actividades o momentos importantes. Entonces sí tuviste que decir que no afuera. Sí, por Así. supuesto, muchas veces poner los límites, ¿no? Poner los límites en tu profesión, poner los límites en el ministerio, que absorbe mucho también, y poner los límites también en la familia, porque también necesitas trabajar y hacer ministerio, ¿no? Entonces, esos límites son los que te van a garantizar saber decir sí cuando tienes que decir sí y no cuando tienes que decir no. Entonces, esos límites son los que te van a ayudar a tener un equilibrio para la buena participación en cada una de estas áreas, ¿no? Y pues sí, a veces por eso digo de la importancia de lo que es la familia, porque tal vez a veces como padre nos llaman a una reunión en el colegio, ¿no? Y me ocurrió muchas veces, ¿no? En la reunión en el colegio. Y no le vemos la importancia porque tengo que hacer un negocio, porque me necesitan en algún lugar y tengo una reunión muy importante para el ministerio, entonces me voy a reunir con 20 pastores por allá, me voy a reunir con 5 clientes por aquí. Entonces eso como que le das el grado de importancia, pero ¿cómo ir al colegio, al tercer grado, donde está mi hija, con las trencitas, y que, bueno, ya yo pasé por allí, ¿y qué voy a hacer yo allí? Bueno, es lo que hay que pensar, ¿no? La presencia. Y es donde el papá presente hace la diferencia. La presencia del papá ahí en ese colegio marca, ¿no? La diferencia. Y bueno, lo viví con cada uno de ellos al acompañarles en esas actividades del Día de los Padres y todas estas actividades que hacen los colegios. Entonces, ver la cara de los hijos que disfrutaban allí, los padres que hicieron el tiempo para ir, es una bendición extraordinaria, los marca para siempre, se sienten tomados en cuenta y se sienten importantes porque también saben todas las responsabilidades que tiene papá, pero papá vino también a mi colegio, hizo el tiempo para poder compartirlo conmigo y con mis amigos y con mi maestra. Entonces, bueno, los marca mucho, los marca para siempre, y ahí es donde te digo que se ve el nivel de importancia que le das entonces a un asunto familiar. Porque si es verdad que una reunión con 20 pastores es muy importante, si es verdad que una reunión con 5 clientes es muy importante, pero una reunión con tu hijo en el colegio, con tu hija en el colegio, también es muy importante. Entonces ahí es donde radica el equilibrio, ¿no? De las cosas y poder seguir haciéndolo. Sí, y que quizás no vas a ser tan reconocido en una reunión de una niña de tercer grado, donde hay muchos otros papás, pero sí vas a ser reconocido en tu familia. Exactamente. Papi, ¿y cómo procurabas que
el Señor no fuera algo que solo predicaras los domingos en la iglesia, sino que también lo involucraras en el hogar. Porque yo como hija siento que tu primer púlpito era nuestra mesa de la cocina. Bueno, sí, Cristo llegó a mi vida no como una religión, sino como una relación personal. Y, y me cambió desde adentro, ¿no? Y ese cambio interno desde el corazón, desde tus pensamientos, desde tus viejas estructuras, ¿no? Que, que te marcan las viejas estructuras, entonces te cambia Jesús, el Señor Jesucristo te cambia desde adentro y puedes entonces aplicar eso a los que te rodean, ¿no? Y hacerlo también en mi hogar, pues me funcionó de una manera preciosa con mis hijos, tratar de enseñarles también a Jesús, no como una estructura religiosa, sino como una relación personal, tener reuniones en las mesas y hablar de Él, darle la gloria a Él, atender a algunas preguntas que tienen sus inquietudes y responderle según esas inquietudes, pues nos ayudó mucho, ¿no? Ya después de que ustedes crecieron un poco, tenía una regla en mi casa, ¿no? Que 0 celulares en la mesa. Cuando íbamos a comer, era un espacio para compartirlo en familia, para compartir algunas cosas, aprovechamos y hablábamos mucho. Me acuerdo que a veces después de las comidas, hasta una hora y media, 2 horas nos quedábamos hablando en la mesa, ¿no? Porque se hacía una reunión familiar bien linda, ¿no? Entonces eso te aleja un poco de lo que es una estructura religiosa, monótona, sino que más bien le da como una agilidad personal, amistosa, amena, y nos sirvió mucho en la familia y ha sido de mucha bendición. A veces todavía lo hago con ustedes y pues me hacen algunas preguntas y pues allí nos enganchamos y es una bendición seguir haciéndolo. ¿Y qué consejo le darías a los padres y madres para que puedan tener así también un hogar centrado en el Señor? Bueno, se los mencioné casi al principio de el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando hablo de temor no es miedo, es esa honra, ¿no? Darle la honra a Dios, tener a Dios presente en todo, honrarle, adorarle, exaltarle a Él, que Él siempre sea el primero y lo demás va a fluir de alguna manera, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, repetimos tal vez a veces mucho ese texto, pero no lo aplicamos en nuestra vida debidamente. Es lo que me he dado cuenta a través de los años, ¿no? Que las personas no lo aplican debidamente a sus vidas. Entonces, tener a Dios presente en todo, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en tu profesión, en tu vida personal, en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué en tu mente? Porque a veces la persona no dice groserías, a veces la persona no ofende con sus palabras o no grita a otras personas, pero a veces pensamos mal de otras personas. Entonces, hasta en la mente tenemos que tener mucho cuidado y hasta en nuestros pensamientos siempre tenemos que honrar a Dios. Entonces, es en todo momento, es en todo tiempo poder hacerlo de esa manera. Tus hijos van a ver el mejor ejemplo, porque ¿qué tal cuando un hijo ve gritar a su papá? ¿Qué tal cuando un hijo ve decir groserías a su papá? ¿Qué tal cuando a su papá lo acusan de ladrón en el trabajo o de corrupto en la política? Entonces, todo esto va haciendo mella en la vida. ¿Qué tal cuando su hijo ve mintiendo
a cada rato a sus amigos y a las personas de su familia mintiendo a sus padres. Entonces lo va a aplicar, lo va a repetir, lo va a replicar. Y eso es parte de lo que uno tiene que evitar, seguir siendo ejemplo. Y solamente puede ser ejemplo cuando Dios está en tu corazón y quieres hacer realmente lo que Él quiere. Sí, sí. Sí, porque la verdad yo no estaba muy enterada cuando era niña de las cosas que hacías en tu trabajo o cómo te manejabas en la iglesia, pero ya de grande tengo recuerdos de cómo era de niña y sí me acuerdo de que siempre trabajaste honrando a Dios, con honestidad, entonces así procuro yo también hacer las cosas en mi vida hoy. En la iglesia es como cómo trata mi papá a las personas o cómo me acuerdo que trataba mi papá a los hermanos en la iglesia, pues así entonces trato de hacerlo hoy en mi ambiente de la iglesia y en el trabajo, porque eso fue lo que ambos sembraron y aunque somos niños y supuestamente no nos damos cuenta de las cosas, mucho menos cuando ocurren afuera del hogar, la verdad es que sí, todo eso está siendo guardado en nuestra mente y en nuestro corazón y al final en eso nos vamos a convertir. Claro, porque ahora lo razonas y razonas lo que vistes, lo que aprendiste. Entonces todo eso, ahora que eres ya una mujer, una mamá, una esposa, una profesional, echas para atrás el cassette, ¿no? Y tratas de ver qué fueron los valores que aprendiste, ¿no? Entonces esos valores éticos, morales en los que somos levantados, fundamentados, son primordiales, importantes en las personas, esos valores éticos y morales. Ahora, hay muchas familias que se levantan en esos valores éticos y morales, ¿no? Y son muy importantes los valores éticos y morales, pero hay más allá, ¿no? El valor cristiano, el cómo lo hizo Cristo, cómo lo quiere Dios, ¿no? Porque Dios va más allá de la moralidad. Por eso me refería a los pensamientos, ¿no? Una persona puede ser moralmente ética por fuera y hacerlo moralmente correcto, pero por dentro sus pensamientos están podridos, ¿no? Y es la queja que el Señor le da a los fariseos, están podridos por dentro. Entonces, una persona puede ser moralmente ética por fuera, pero por dentro puede estar muy mal, ¿no? Entonces eso va a ser el reflejo en su familia, en sus amigos, en sus más allegados, ¿no? Entonces, bueno, es eso, tener ese principio, más que moral y ético, es tener ese principio en la presencia de Dios, en el reino de Dios y su justicia, en el corazón de Dios, te marca la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo que tú tienes, pues no se aprende, o yo no lo aprendí en ninguna universidad. Esos valores éticos y morales son principios bíblicos, principios de Dios, que es prácticamente de donde proceden todas las constituciones, todas las reglas, todos los principios morales y éticos, desde el Código de Hammurabi hacia abajo, te vienen los principios morales y éticos porque ya existía el pensamiento de Dios, ya existía el consejo de Dios. Entonces, todo eso repercute hoy en la familia para bendición de la familia. Los principios de Dios, el amor de Dios, esa regla de Dios que se establezca en nuestra vida es un fundamento indispensable para todo. Lo he encontrado en los negocios, en el matrimonio, como papá, como amigo, como persona, como todo. Allí en las escrituras lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que estudiarlo, buscarlo y sobre todo saberlo interpretar. Quizás la pregunta es un poco obvia, pero las personas pueden decir, ok, como él es pastor, él tiene que leer la Biblia y orar todos los días. Pero ¿qué nos dices como padre de familia? ¿Es necesario hacer eso también? Sí, por supuesto, no fui toda la vida pastor, ¿no? Y cuando estaban ustedes muy niños, pues me tocó en ese tiempo orar mucho, leer, buscar de Dios, crecer en el ámbito espiritual para fortalecernos y
como familia. Y fue una búsqueda, ¿no? Fue una búsqueda en estos sentidos de buscar la oración, buscar estudiar la palabra para buscar la dirección de Dios, leer todos estos libros de autoayuda y herramientas espirituales que nos ayudaron mucho para conocer más cómo podíamos ser mejores padres, cómo podríamos ser mejores profesionales, cómo podíamos ser mejores esposos y esposas. Bueno, todo eso nos ayudó muchísimo y fue una búsqueda que sí les digo que tiene que ser constante, ¿no? Y es como la disciplina de la que habla Pablo de los atletas. Y es como cuando vemos hoy un atleta, un jugador de fútbol, un jugador de béisbol que se disciplina en la alimentación, en el entrenamiento, en toda esa disciplina atlética para ser un buen profesional. Igualmente, es la vida espiritual. Para ser un buen atleta en el ámbito espiritual hay que entrenar mucho, hay que conocer y tener una disciplina muy buena, y a veces las personas pasan por alto esto en la vida espiritual y esa disciplina, ¿no? Y en la disciplina espiritual los ejercicios más importantes son la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué el estudio de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lo que te va a ayudar a conocer a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios si no le conoces? ¿Cómo puedes hacer la voluntad de Dios si no conoces su voluntad? Entonces únicamente la tienes allí, ¿no? En la palabra de Dios, y por eso es tan importante usarla y estudiarla. Y la oración es la que te va a dar una cercanía, una comunión, una amistad con Dios, esa intimidad que no la tienes con otro ser humano, la vas a tener con Dios. Entonces, por supuesto, eso va a fortalecer mucho tu vida personal. Entonces, son dos disciplinas que hay que cuidar mucho. Yo diría que la tercera sería la alabanza, ¿no? Y tú que cantas sabes lo bonito que es cantar, alabar y exaltar el nombre del Señor. Pero cantar, alabar, estudiar la palabra y la oración son disciplinas que si quieres ser llamado atleta de Dios, tienes que practicarlas. Si no, va a haber obesidad, va a haber flojera y no vas a estar apto para la competencia. Y no puedes ganar el galardón entonces. Para obtener el galardón hay que tener estas disciplinas espirituales para darle la gloria a Dios. Y por eso Pablo cierra con esto y dice, somos más que vencedores. Nada más que vamos a ser vencedores cuando aplicamos estas disciplinas espirituales en nuestra vida para ser más. Amén. Gracias, Fabi, por acompañarnos. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida, para el crecimiento de tu matrimonio, de tus hijos, de toda tu familia, para que den gloria y honra al nombre de Dios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Gracias.